Esto es La Mañana con Dari. Estamos de regreso, esta es La Mañana con Dari, son las 8:11 de la mañana y luego de la conversación con el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal y la pregunta que le dejamos para responder fuera del aire sobre si el vicepresidente de la República le afecta a aspirar, él respondió que sí, que afecta. Claro. Dijo que sí, que afecta ahora. ¿Pero le afecta a quién? ¿A él o al presidente? No, le afecta al vicepresidente a aspirar estando en funciones. Pero preguntémosle al experto. Entonces, como cada lunes tenemos aquí en nuestro segmento. Afecta porque todos los que lo han hecho han fracasado. No, y él es un caso. Lora, No, él es un caso. con Balaguer y otros que han aspirado. Él es un caso. Tenemos aquí como cada lunes a Humberto Salazar, politólogo, experto en lo que dice Humberto. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo está todo? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, excelente. Bienvenidos Dándole ustedes dos a su bienvenida. programa. Bienvenidos a su programa. Porque Sí. uno viene aquí, no se encuentra con ustedes, sí. pero están bienvenidos los dos. Sí. Hacemos Querido, falta. Vamos a ver si sí. En el día de hoy yo voy a contestar tu pregunta, pero creo que eso es lo menos importante. Yo siempre traigo un tema y el tema mío hoy tiene que ver con el caso Calamar. ¿Qué? En el día de hoy comienza el juicio preliminar del caso Calamar. Y a mí me llamó mucho la atención, primero, el nombre, la denominación que le dio el Ministerio Público. Si ustedes recuerdan, lo más famoso en serie coreana es la Operación Calamar. Sí. ¿Recuerdan? Porque en ese juego, el juego del calamar se llamaba, pues todos morían y quedaba uno solo al final, pero todos morían literalmente. Y es probable que el caso Calamar lleve a esta situación a la política dominicana. Porque tienes algunas aristas muy interesantes. Yo diría que más interesantes por los nombres que están involucrados en ese caso. Y digo que podría llevarse a una parte importante de la comunidad política, los políticos nacionales del país. ¿Cómo? Porque el caso Calamar tiene un vínculo con una expresión que tuvo el presidente Danilo Medina la semana pasada. Y como yo vengo aquí los lunes, me enteré en la tarde, porque vine el lunes, pero en la tarde es que llego a mi casa y miro el video donde Danilo Medina habla de ratas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y claro que yo lo voy a explicar, no lo voy a dejar en el aire. Las ratas viven en las cloacas. Y creo que el caso Calamar en la República Dominicana habla de las cloacas del poder. Ay, Dios santo. Porque, ¿cuál es el vínculo que existe entre un personaje llamado Mimilo Jiménez, hijo del ya difunto contraalmirante Manuel Ramón Emilio Jiménez, Jiménez, quien fue ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno del presidente Balaguer, y una figura histórica de los años 60 y 70 en la República Dominicana? Así y es, uno sí. de los que incluso, hablando de vicepresidente, se presentó una vez como candidato a la vicepresidencia de la República con el presidente Balaguer, pero nunca llegó. Con figuras tan importantes del gobierno pasado como Gonzalo Castillo, quien fue el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Donald Guerrero, ministro de Hacienda, y José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. ¿Cuál es el vínculo? Uy. Porque de lo que hablamos es de un caso en el cual hay una acusación en dos sentidos. En primer lugar, hay una acusación con el tema del uso de algunas oficinas de abogados para prácticamente empujar a una cantidad de personas que eran acreedores del gobierno dominicano, por lo que es esta fama que tiene el gobierno de que nunca paga, sobre todo en cuanto a la expropiación de tierras, y también un tema con las bancas de apuestas. Todo eso mezclado con un caso eminentemente político, porque de lo que habla el expediente es de financiamiento desde ese entramado para partidos políticos. Y ahí está el tema. ¿Cómo se puede vincular el financiamiento del Partido Revolucionario Moderno en el año 2020 con el financiamiento del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020? Los actores están ahí.
todo el mundo en este país sabe que Mimilo Jiménez es una persona de la casa, de la íntima confianza del expresidente Hipólito Mejía. Y todo el mundo conoce de que hay, no mires para el lado que es así. Y todo el mundo, no, porque se asustan ustedes me avisa si se asustan. No, y todo el no hay mundo miedo. conoce, todo el mundo conoce que Hipólito Mejía y el expresidente Danilo Medina tienen una relación de confianza, de amistad mutua y probablemente de algún tipo de alianza en algunos momentos de lo que es la actividad política en los últimos años en el país. Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso, que es el más político de todos, pues ustedes hablan de el caso Pulpo, es principalmente familiares del presidente Medina. Otros casos que se han debatido no tienen un elemento político tan importante como este en la República Dominicana. Hablamos de que a grandes rasgos tenía que demostrarse en un tribunal, según el Ministerio Público, hubo un acopio de recursos a través del Ministerio de Hacienda con dos temas principales: expropiación de tierras y banca de apuesta para pagar campañas electorales. Esa es la acusación. Se habla incluso de enormes cantidades de dinero que iban por las calles de la ciudad en camiones que iban a buscar al Banco de Reservas. De eso se habla en el expediente. Ahora, ¿a dónde fue ese dinero? Porque claro, algunos tenemos la sospecha legítima que con la aparición de Mimilo Jiménez en ese expediente, el cual está siendo excluido por el Ministerio Público en su gobierno, porque no está siendo acusado. Dicen que es una delación premiada, que no tiene que ver y no ha cumplido ni siquiera un día en la cárcel. Y si esta es la cabeza, entonces ¿a dónde fue ese dinero? Tranquilamente se puede sospechar que a través de Mimilo Jiménez parte de ese dinero fue a la campaña del 2020 del hoy presidente Luis Abinader. Ay, y parte de ese dinero fue a la campaña de Gonzalo Castillo, con otro agravante. El agravante es cómo se traslada esa alianza a las elecciones del 2024. ¿A quién se refiere Danilo Medina cuando habla de ratas desde dentro del PLD? No habla desde fuera. Hay personas desde fuera que se han puesto a hablar tonterías. Él no habló desde fuera. Los que se fueron, se fueron. Exacto. El tema es los de dentro. Eso fue lo que él dijo. Lo segundo es, ¿por qué la ausencia de Gonzalo Castillo de todas las actividades del PLD? No aparece por ningún lado. Incluso no fue a la última reunión del Comité Central. Quiere decir que probablemente aquí se destape lo que es el escándalo del siglo, la Operación Calamar, que se lleva una parte importante de lo que es el liderazgo político de la República Dominicana. Jaime, Humberto. Cuando tú señalas ratas, aquí ha habido una confusión, como tú acabas de señalar. Danilo se refirió dentro, para que la gente se interprete, tú la aclares. Dentro de la estructura orgánica o dentro de lo que están alrededor del comité político. ¿Qué tú entiendes dentro? De la estructura orgánica. Para mí, es mi análisis, sí. Ya esto no lo dice nadie, lo digo yo. Es mi análisis. El Partido de la Liberación Dominicana cometió un grave error en el ejercicio del poder. Yo no estuve en el último cuatrenio, estaba fuera del país. Usted lo sabe. Sí. Estábamos. El grave error que cometió el PLD fue cambiar lo que es un partido fundamentado en temas políticos, es un partido de empresarios. Si usted busca los nombres, verá que la mayor parte de los acusados son empresarios. Es un proyecto empresarial. Y los proyectos empresariales, cuando sustituyen a los políticos, generalmente terminan mal por una razón fundamental. Los empresarios lo que estudian, y claro, tienen todo el derecho de hacerlo, es que Dividendos. el lucro Claro. de ellos y su familia, porque eso es lo que aprenden. Son emprendedores, hacen negocios, ganan dinero. Los políticos estudian en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Saben por qué? Porque los políticos tienen que plantearse lo que es el bien común, no el bien individual. Es una casta, como dice mi ley, que es muy especial. ¿Qué ocurrió? Que el PLD, a cambiar esto, bueno, hay lazos dentro de los empresarios que son indisolubles. Aparentemente, Danilo sí entiende que hubo una parte de su partido, de la más alta cúpula del comité político de su partido,
y yo le pongo nombre, encabezado por Gonzalo Castillo, el que fue candidato a la presidencia, que tiene lazos empresariales con personas que están hoy dentro del Partido Revolucionario Moderno y son agentes muy especiales de eso. Y le voy a poner un solo ejemplo. ¿Cómo se llamó el tesorero de la campaña de Gonzalo Castillo? ¿Cómo se llama? Oyer. Un empresario de apellido Oyer, muy conocido, que tiene vínculos a través del sector eléctrico y de la venta de asfalto con el actual gobierno del PRM y sobre todo con un empresario que es asesor del presidente de la República, Pablo Portes. Entonces, ¿de qué se habla? De que hubo una estrategia de tumbar a su mínima expresión al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. ¿A través de qué? Abel Martínez obtiene, recuérdese, un 10%. Esa no es la potencialidad del PLD. No. La potencialidad del PLD anda alrededor de un 24, un 25%. Yo lo hablé con Danilo. O sea, nosotros lo calculamos quizás 2 o 3 meses antes de las elecciones. Yo digo, no, deben tener entre un 24, un 25 y un mínimo de 18. Si Abel hubiera obtenido un 18 en el día de hoy, estuviéramos hablando de segunda vuelta electoral. Nadie se hubiera ido en primera vuelta electoral. Sin embargo, eso no ocurrió. Y no ocurrió porque Abel se desapareció la última semana de la campaña. Es muy sospechoso que Santiago, la plaza de Abel, es la que tiene la mayor abstención electoral en todo el país. 49%. Eso es inexplicable. Eso es inexplicable. Más sospechoso aún que para las municipales sigue siendo el récord de abstención Santiago. Algo pasa. Ay, pero ¿no será que le llamaron Ratabel? No, pues no, Ah. a ver, no. Ah. No. Yo creo que le llamaron rata a Abel. Ay, Dios mío. Le llamaron rata a Lo dije Gonzalo sin Castillo querer. y le llamaron rata a un grupo de personas que tienen enlaces por debajo, por las cloacas, con el Partido Revolucionario fuerte, Moderno Humberto. y conspiraron para que el señor Abel Martínez obtuviera la menor cantidad de votos posible. Y me llama más a la sospecha, sobre todo, que inmediatamente y sin contar los votos, ya Abel tenía un video hablando con el presidente de la República. Eso era todo un montaje. Ay, Dios Tiene mío. detrás de él una bandera nacional y ni siquiera la Junta había leído rápidamente lo que era. Y le voy a decir por qué los rata al final. Y por qué Danilo se siente así. Pienso yo, no lo he hablado con él. Y después, al otro día, se llama a una reunión. Yo te voy a visitar. E incluso el Palacio dice que la reunión será en la Casa Nacional del PLD, lo cual no se pudo hacer porque simplemente Danilo dijo que no. Que allá no. No, que ahí no. ¿Y cuál es el tema? Que el planteamiento era que Abel iba a asumir el liderazgo del PLD. De la discusión de la reforma. Bendecido por el gobierno, pero eso no se dio, porque culebra vieja no cae en lazo. Ay, santo. ¿Y qué papel juega ahí Francisco Javier García entre el tema de los ratones y la cosa? Para mí, Francisco Javier se preservó esperando el desastre electoral para ser candidato presidencial del PLD. No ha ido a ninguna de esas reuniones, Francisco Javier. ¿No? ¿A cuáles? En las reuniones del comité político. Sí, él estuvo. Él estuvo domingo, en claro que sí, en la primera no fue. En primera fila. Él estaba fuera del país en un viaje de salud, Ajá, según ajá. se me informó. Él no está entre los listos de los ratones, ¿no? No, él no está en la lista de los ratones, no. No. La rata hay por otro lado que viene. Usted tiene una pregunta antes de despedir Yo hablé, antes yo hablé de las ratas. Pero usted va a hacer una pregunta antes de despedir a... ¿Tú quieres? Sí, ok. Oh, claro, Ok. muchas gracias. Salvo su mejor parecer. Muchas gracias. Ustedes Ok. tienen problemas, ustedes. No. Usted me avisa. Humberto, la parte de Gonzalo sí me sorprendió. Porque Gonzalo fue un candidato presidencial. No apareció en todo el sur. Tampoco apoyando la candidatura de Abel. Porque él iba mucho a Neiva, a toda esa provincia. Apareció una vez para impedir la alianza en Barahona. Si la alianza se hubiera efectuado en Barahona, Hubiera sido. hubiera diferente. ganado la alcaldía de Barahona. La hubiera ganado la hermana de ¿Cómo Nuria. se llama? Esa misma. Nuri Medina. Nuri Medina. Y también se hubiera ganado el senador. Está bien. Pero él fue quien pidió eso. Claro, ellos aparentemente tenían un acuerdo con el gobierno para impedir como fuera un acuerdo, una alianza entre el PLD y el Partido de la Liberación y la Fuerza del Pueblo, que era lo único que podía detener la reelección de Abinader. Los 2.000 millones del hijo de Ramón Jiménez
ya lo depositó, ya lo entregó la... Eso no lo sé, pero... ¿Qué es lo que está pasando que nadie sabe nada del dinero? Porque es que ahí hay un problema. Así nadie sabe nada de eso. Ese expediente fue empujado desde fuera del país. Y como ese expediente ha sido empujado desde fuera del país, ese es un expediente que le quema las manos a la clase política dominicana, tanto a los que están en el gobierno como a muchos que dicen estar en oposición. Aquí los empresarios en términos generales nunca están en oposición. Siempre están en el gobierno, porque se pasan de un gobierno a otro. Como decía don Guaroa, y a usted no se lo dijo. Don Guaroa me decía a mí, Humberto, no decía Humberto, él me decía médico, usted no entiende que los empresarios lo que hacen es apuestan a candidatos para siempre estar arriba. Y se tapa como el gallero. Exactamente. Entonces, ese tema de ese expediente, por eso yo lo estoy esperando con tanta ansiedad, a ver lo que se va a decir ahí, porque ese expediente creo que alcanza a políticos de muy diversos partidos, pero sobre todo a políticos que están dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro del Partido Revolucionario Moderno, incluyendo a su más alta cúpula. El Calamar. El de Calamar. Los dos partidos unidos en el mismo expediente, con un expediente que no se empujó aquí. Y por eso tardó tanto. Y ustedes, los medios, hablaban de eso durante meses y meses. Sí, que eso viene. Y nunca llega. Yo quiero ese comentario completito del doctor. ¿Tú lo que? Claro, para compartirlo en mis redes sociales. Ay, santo Dios. Perfecto. Hay que aclarar Dari se que encarga de todos eso. los conceptos emitidos por el doctor Humberto Son Salazar en La Mañana con Dari son única y exclusivamente Siempre. de su responsabilidad. Son míos. Siempre. Son míos, pero aparte de eso, hay muchos que están dentro de lo que son las declaraciones del Ministerio Público en el expediente. Sí, claro. Son míos. Humberto, gracias. No, a ustedes, al Siempre lo que contrario. dice Humberto, ay Dios mío, estos lunes son difíciles. Muy difícil. Muy difíciles. Lo que dice Humberto aquí cada lunes. Vamos a una pausa. A mí no me escriban por el ¿Cómo? tweet que acabo de compartir. A mí no me escriban, ¿Qué que yo pasó? simplemente estoy comentando lo que dijo el doctor pasó? Humberto Salazar. ¿Qué Así que a mí no me fue? escriban. ¿Pero qué pasó? No, ¿Qué que fue? a veces aparecen una gente, como Ay, tú Dios compartes algo mío. en Twitter que empiezan a Ay, escribirte. Dios A mí no me escriban. ¿Qué está Y no lo voy a quitar. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué fue lo que usted escribió? Lo que usted dijo. Yo te voy a la ventaja que a mí Muchísimas nadie gracias. no me Lo que usted cree porque yo tengo Muchísimas una... gracias. Vamos a la pausa. Esto es La Mañana con Dari. Volvemos en breve. Esto es La Mañana con Dari.